pero sí van a precipitar, porque tiene que tenerse en cuenta lo siguiente. Durante el día, cuando se presentan los máximos consumos, el agua va a correr, es decir, las tuberías van a estar llenas y va a haber una velocidad de paso que va a arrastrar, por la velocidad de paso va a arrastrar esas partículas. Pero en las noches que no hay consumo, no va a haber velocidad de paso, el consumo va a ser muy pequeño, la velocidad de paso o de caudal va a ser muy pequeño o cero. En ese caso, las tuberías van a funcionar como un gran depósito de agua, como si fuera un recipiente con velocidad cero, y ahí se van a presentar la sedimentación de esas partículas que van a estar normalmente en suspensión. Entonces, por ese motivo es necesario proyectar válvulas de purga y hay que tener en cuenta que ese fenómeno se va a presentar de todas maneras. Mientras el agua corra, no hay problema, pero si hay tramos muertos, o sea, tramos o puntos extremos con tapones, o tramos de tubería en las que sea de día o sea de noche las velocidades son bajas, entonces hay que proyectarles cerca, o en las zonas bajas hay que proyectarles válvulas de purga de sedimentos. Eso forma también parte del diseño. O sea, no es solamente el análisis hidráulico. El análisis hidráulico nos da cómo se va a comportar, pero el diseño propiamente dicho hay que tener en cuenta ese aspecto, ¿no? Luego vamos a ver el análisis de redes de tuberías cerradas, en el que se presentan varios métodos. El análisis de redes de tuberías con balance de la ecuación de circuito con el método de Hardy-Cross, con balance de caudales. Acá tenemos pérdida de carga más la pérdida de carga en la tubería más pérdida de carga en los accesorios será el coeficiente de fricción de Darcy por la longitud de la tubería entre el diámetro por la sumatoria de los accesorios por el caudal de paso de la tubería más la sumatoria del caudal en el circuito al cuadrado sobre 2 por G por el área al cuadrado. Se define una cabeza que incluye la cabeza de pérdida por fricción y la cabeza de pérdida por accesorios en esa forma. Y de esta ecuación anterior se convierte en esta otra ecuación, pérdida de carga igual a el factor de fricción F por L sobre D por la sumatoria de accesorios, pérdida de carga K por accesorios, coeficiente de descarga, por Q al cuadrado más 2 por Q por el delta de Q más el delta de Q sub I al cuadrado sobre 2G al cuadrado. Ese término de delta sub Q al cuadrado puede ser despreciado de esta última ecuación, ya que su orden de magnitud es muy pequeño y queda la ecuación de esa forma. Utilizando en forma genérica la ecuación genérica para la sumatoria de las como balance de ecuación, tenemos la sumatoria de los Q al cuadrado sobre 2G por A para nudos del nudo 1, del tramo 1 al número de tramos finales en un circuito por la sumatoria de K, pérdida de carga en accesorios, más 2 por Q por la sumatoria de el número de tramos del 1 al NT, al número de tramos que tiene el circuito, por Q sub I al cuadrado sobre 2 por A al cuadrado por la sumatoria de K, coeficiente de descarga, por F por L sobre D igual a 0. Despejando de esta ecuación se obtiene la siguiente ecuación para el cálculo del factor de corrección. Ese factor de corrección delta sub Q, que es
el valor con el que se corrigen los caudales nos sale de esa forma. Y al final tenemos esta ecuación de delta de Q, los caudales que hay que corregir, los caudales originales, donde acá estamos las pérdidas de carga en accesorios, entre 2 veces la sumatoria de la pérdida de carga en accesorios por la pérdida de carga en tuberías y en accesorios sobre Q. Y en términos sencillos y despreciando la pérdida de carga en accesorios se puede escribir la fórmula que nosotros conocemos, con la que siempre hemos calculado la pérdida de carga, con el que se hace el balance de Hardy-Cross. Delta de Q igual a sumatoria de K, de H, sobre N. N es 2 acá en este caso por la sumatoria de H sobre Q, si despreciamos este valor. Acá está, este valor está acá. También hay otro método, balance de la ecuación del nudo por el método de Cornish, que es una variante del método de Hardy-Cross, en la que los valores en el balance de Hardy-Cross con caudales, los caudales son conocidos, o sea, uno los asume y balancea caudales, ¿no? En este caso, lo que se conoce van a ser las cabezas de velocidad, la cabeza de presión, es decir, la presión de servicios en cada nudo, y lo que va a hacer el programa es balancear esas cabezas de presión. Corrige cabezas. Se utiliza para resolver las ecuaciones de cabeza como las establecidas anteriormente, y de nuevo se aplica la ecuación de Darcy-Weisbach. Ahí tenemos el delta de H que hay que corregir para cada nudo. Será 2 veces la sumatoria de Q sub I menos el Q por el Q de error entre la sumatoria del Q sobre H sub J menos H sub I, que es la diferencia de cabeza de velocidades entre un nudo y el nudo que sigue y el nudo anterior, el nudo inicial. En esta ecuación, cada uno de los caudales Q sub I J se calcula teniendo en cuenta las cabezas estimadas o las ya corregidas en uniones anteriores. Estas se calculan de acuerdo final, el delta de H será una función, este coeficiente es un valor conocido, F por L sobre D por Q sub I al cuadrado sobre 2 por G por A por la sumatoria de K, el coeficiente de descarga en accesorios por Q al cuadrado sobre 2G por A al cuadrado menos A por Q al cuadrado más B por Q más C. Esta ecuación es de la misma forma de A cuadrado más B por C más C, en cuyo caso esta sumatoria de ecuación, esta diferencia de cabeza es con la que se corrige. Esa diferencia de cabeza de velocidad, de cabeza de presión, hay que corregirla se calcula con menos n, en este caso 2, sumatoria de Q menos Q sobre la sumatoria de Q sobre H. La forma de balance de la ecuación es por el método de Newton-Raphson, por balance de ecuaciones en nudo y en circuitos. Acá se explica la forma, cómo resuelve
Newton-Raphson, una ecuación explícita y una no explícita. Como determinantes, la ecuación puede expresarse de una forma matricial. Que aplicado al sistema hidráulico de ecuaciones de equilibrio y de en circuitos, balance de masas y de equilibrio en circuitos, sumatoria de caudales igual a 0, nos da lo siguiente. La sumatoria de A por 2 por G a la 1 medio por diferencia de cabeza de velocidad en el nudo siguiente menos la altura de la cabeza de velocidad en el nudo anterior sobre la sumatoria de pérdida de carga en accesorios más F por L sobre D a la 1 medio por el valor absoluto de la diferencia de cabeza de velocidad a la menos 1 medio. Y aquí se obtiene esta otra ecuación y para valores de I igual a 1, J igual a 1 de U hasta NU, se cumple esa ecuación igual a 0, J igual a 1 hasta NU, A por 2 por G por el 1 medio, por la diferencia entre cabeza de velocidad, la misma expresión en la parte superior, por el valor absoluto de la diferencia de cabeza de velocidad a la menos 1 menos a la menos 1 medio menos Q sub 0. Esta ecuación tiene esta forma, esta ecuación tiene esta forma, es decir, esta es una función, estos valores, todos estos valores, sumatoria de K, F, L y D, son valores conocidos para una red determinada, de manera que esto va a ser conocido. Esto también es conocido a el área de la sección. Una vez que yo conozco el diámetro de la tubería, la sección es conocida, G es conocido. Este es un coeficiente por H, por la diferencia de H. Acá es H, valor absoluto a la 1 medio, es un valor conocido, y Q. Es decir, esta función F es una función de H1, H2, H3 hasta N, hasta el número de nudos. Así las ecuaciones son válidas para ir variando de 1 hasta NU, y es decir que se tiene un conjunto de ecuaciones que pueden ser resueltas mediante el método de Newton-Raphson, como diferencial de F entre diferencial de X igual a diferencial de F del factor de fricción entre el diferencial de H, con derivadas. Así, si aplicamos en la ecuación de Newton-Raphson las ecuaciones de Darcy-Weisbach, tenemos que este valor de la derivada de F entre la derivada de X sub J es la derivada de este valor de acá entre la derivada de H. En esta ecuación, H sub J debe ser mayor que H sub I. En caso contrario, se debe utilizar el valor absoluto. Por eso se expone absoluto. Por otro lado, la cabeza de velocidad, de pérdida, H sub I, se tiene que ese valor diferencial de F entre, derivada de F entre derivada de X va a ser igual a la derivada de este valor entre la derivada de H. Nuevamente, al desarrollar el proceso, tenemos ese valor como síntesis y tenemos que luego, al comparar las ecuaciones 3 y 4, se tiene que estas derivadas de F en función de la derivada de H sub I
es igual a menos la sumatoria de la derivada de f entre la derivada de h. Luego tenemos el balance de ecuaciones de nudo y circuito con el método de la teoría lineal que fue desarrollada por Wood. En ese caso, para cada unión o nodo de la red se debe cumplir la ecuación de continuidad, que es Q sub I J menos Q sub D más el caudal error igual a 0. Si NU representa el número de nodos de la red, se tendrá una ecuación, una de las cuales es redundante. Para cada uno de los circuitos de la red también se debe cumplir la ecuación de conservación de la energía, es decir, la sumatoria de las cabezas de pérdidas de carga en tuberías más las pérdidas de carga en accesorios debe ser igual a 0. De manera que si n sub c representa el número de circuitos en la red, se tendrá nc ecuaciones mediante la ecuación de Darcy-Weisbach. En la ecuación anterior se obtiene esta ecuación, ¿no? Las ecuaciones formuladas de la ecuación anterior serán una por cada circuito y se pueden transformar en esta forma debido a que todo esto es un valor, un coeficiente k conocido, k, un nuevo k. Entonces queda de esta forma, k por q al cuadrado, porque acá tenemos al cuadrado. Todo esto es conocido, igual a 0. Para resolver este sistema de ecuaciones, entonces el método de la teoría lineal propone el procedimiento siguiente. Que la sumatoria de pérdida de carga más la sumatoria de pérdida de carga en accesorios es igual a K por Q sub I, donde K es igual a K por Q sub del diámetro igual a K por Q sub 0, donde el caudal Q sub 0 es el caudal estimado si se trata de la primera iteración o el caudal corregido de la iteración previa para las demás iteraciones. Al reemplazar la ecuación anterior en la ecuación 5 se obtiene entonces que la sumatoria de K por Q de J igual 1 hasta el número de tramos total del circuito es igual a 0. Y si en el circuito existe una bomba, esta última ecuación cambia la forma a K' por Q y nos da igual a H, que ya no termina en 0 las pérdidas de carga, sino va a elevar la bomba a una altura H por efecto del efecto que va a producir la bomba, el incremento de la presión. Las ecuaciones n sub c, una para cada circuito, se combinan en ecuaciones de continuidad, una de las cuales es redundante, luego en realidad se utilizan n-1 ecuaciones para formar un circuito de nt igual a nc más n-u ecuaciones lineales, donde nt es el número de tubos de la red. Ahí podríamos decir que nt es el número de tramos, acá lo estoy considerando el número de tubos. Así, para obtener los valores de K' en cada iteración se utilizan las siguientes ecuaciones. El factor de pérdida será K en accesorios, sumatoria de K más F por L sobre D sobre 2 por G por A al cuadrado. Y si tenemos en cuenta la ecuación de Colbert-White y el número de Reynolds, al observar todos los procesos de cálculo de Hardy-Cross y Newton-Raphson, etc., los valores del caudal en cada tubo convergen por encima o por debajo, sucesivamente, al caudal final. Wood propuso que el caudal de la siguiente iteración, es decir, K más 1, no fuera calculado con la iteración anterior K, sino con la siguiente. Entonces, él innovó este Q sub 0 sea igual Q sub 0 de IJ más la que sigue entre 2. Y con eso aceleró el proceso de aproximación. Esta última ocasión acelera entonces de manera considerable el proceso de convergencia en el balance de
de caudales y el método puede resolverse en la forma ilustrada en la siguiente figura representativa. Es así como estos 4 nudos, 4 circuitos. En la figura de las direcciones se pueden plantear las ecuaciones como Q sub 1 a 2. Vamos a ver solo acá. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. La ecuación en los nudos será Q sub de 1 a 2 más Q sub de 1 a 6 igual al Q de entrada. Al Q de entrada. Acá estará el Q de 1 a 2, acá estará pasando el Q del 1 al 6. Así se podrán formar las ecuaciones. Q sub 1, 2 más Q de 1 al 6 es igual a menos el Q de entrada. Bueno, habría que entrar al detalle ya, no quiero entrar al detalle. Q de 1 a 2 es positivo en el sentido horario. Q de 1 al 6 es al revés, está más en el sentido horario. Y si está en el sentido antihorario, más en el sentido horario menos, efectivamente, en el sentido horario es menos, y este que está en el sentido antihorario, más. Entonces podemos formular las ecuaciones, todas esas ecuaciones, Q de 1 a 2 más menos Q de 1 a 2 más Q de 1 a 6 igual al caudal de entrada, a menos el caudal de entrada, Q de 1 a 2 menos Q de 2 a 3 menos Q de 1 a 6 igual a menos el Q de salida en el nudo 2. Más Q de 2 al 3 menos Q de 3 a 4 menos el Q en el punto 3. Y así sucesivamente de 3 a 4, de 4 a 5, menos Q de salida 4, Q de entrada, Q de salida 2. Acá no hay. Acá tenemos Q de salida 2, acá tenemos Q de salida 3, Q de salida 4, Q de salida 5 y Q de salida 6. Q de salida 6. Ahí están las ecuaciones. Y la ecuación de conservación de la energía en los circuitos será K', la pérdida de carga en accesorios de 1 a 2, tubería y accesorios de 1 a 2 por Q de 1 a 2 más Q de 2 a 5 más de 2Q K' de 2 a 5 por Q de 2 a 5 más K' de 5 a 6 más Q de 5 a 6 más K' de 1 a 6 por Q de 1 a 6 igual a 0. Es decir, todas las K por Q nos representan H, la sumatoria de pérdidas de carga, en otras palabras. En el circuito 1 es igual a 0, las pérdidas, sumatoria de pérdida de carga. En el otro circuito, en el circuito 2, será igual a 0. Estas ecuaciones se pueden escribir en forma matricial de la siguiente manera.
esta ecuación primera de 1 a 2, la podemos escribir como que esta ecuación es de Q de 1 a 2. ¿Qué más hay? Q de 1 a 2, menos 1, están expresando menos 1. Después viene Q de 2 a 3, 0. No hay Q de 2 a 3. En esta primera ecuación de equilibrio, en este punto, no hay Q de 2 a 3, no hay de 3 a 4, no hay de 4 a 5, no hay de 5 a 6. Entonces, todos esos valores son 0. El último es de 1 a 6, el 1 a 6 que es positivo. Entonces lo tenemos aquí. Ahí está, positivo. Y acá del 1 a 2, menos 1, tiene coeficiente menos 1. Entonces acá están representadas todas esas ecuaciones, de aquí a acá. Y las otras ecuaciones de pérdida de energía, las ecuaciones de conservación de la energía, donde está la sumatoria de pérdida de carga es igual a 0, están acá, igual a 0. Entonces, o en forma reducida, esta es la matriz A por la matriz B igual a C. Esto va a ser igual por Q igual a Q sub entrada por Q sub 2, 3, 4, 5 y esto es igual a 0. Igual, esta forma de A por B igual a C. Y las incógnitas en cada iteración son los Q matriz de B, es decir, los caudales en cada uno de los tubos que conforman. Luego B por la matriz inversa de A es igual a C. Los valores de K' de la matriz A se calculan con los Q sub 0 para la primera iteración o con los Q sub 0 de K más 1, que es igual a K más 1 entre 2 para las demás iteraciones y son los que aproximan, hacen converger más rápidamente a las ecuaciones, al balance. La otra metodología es el balance de ecuaciones de nudo y circuito, que es el método de la gradiente hidráulica de Ciotodini y O'Connell. En esta ecuación, en cada nodo se debe cumplir la ecuación de continuidad. Q sub I más Q sub D más Q igual a 0 y de haber relación no lineal entre las pérdidas por fricción y el caudal para cada uno de los tubos, se conforman la red Q igual a menos 2 por 2G de H, por H entre L a la 1 medio a cada uno por A por el logaritmo vulgar por K sobre 3.7 por D más 2.71 por la viscosidad por L a la 1 medio sobre 2G D al cubo por H a la 1 medio. Es aplicando e incorporando la fórmula de Colbrook-White. En esta última ecuación se ha utilizado la ecuación Darcy-Weisbach junto con la ecuación de Colbrook-White, ya que durante el proceso de diseño el programador no tiene control sobre el número de Reynolds en todas las tuberías de la red, lo cual invalida el uso de la ecuación de Hazen y Williams, ¿no? Si se tienen en cuenta las pérdidas menores y la posible existencia de bombas en alguno de los tubos de la red, la anterior ecuación toma la siguiente ecuación, ¿no? Toma la siguiente forma. H igual a alfa por Q a la N más beta más gamma, donde N es el exponente de la ecuación por fricción, 2 para el caso de Darcy-Weisbach, y alfa, beta y gamma son parámetros característicos del tubo, la válvula, las bombas, y los factores B y gamma solo son necesarios para este último caso, ¿no? Para el método de gradiente hidráulico, también llamado de las redes neuronales, se hacen las siguientes definiciones adicionales. Sobre NT, el número de tuberías de la red, NN, el número de nodos con cabeza piezométrica desconocida, A12, que es la matriz de conectividad asociada a cada uno de los nodos de la red, su dimensionamiento va a ser NT por NN, con solo 2 elementos diferentes de 0 en la iésima fila, NS, el número de nodos con cabeza fija conocida, en este caso
Estos nodos de cabeza fija conocidas es donde están los reservorios. A10, la matriz topológica, tramo a nodo para los NS nodos de cabeza fija, su dimensionamiento es NT por NS con un valor de, ahí lo tienen. La matriz topológica la topología se refiere al conocimiento de todos los valores de los reservorios, en qué hora funcionan, a qué hora se abren, se cierran, su altura sobre el nivel del mar, y esa es topografía, pero la altura del nivel de agua y del fondo, ¿no? Y teniendo en cuenta esta